Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Hola, soy Felipe Izquierdo. Hemos tenido dos sesiones anteriores. La verdad, tengo que empezar a ver cosas que se me han quedado atrás, lamentablemente. Les voy a decir algo. Mi padre, cuando era niño, siempre mi padre me decía que la historia de Chile es una historia muy hermosa, muy bella, y es muy interesante, muy entretenida. Tiene muchas enseñanzas, está muy metido lo humano ahí. Entonces, lamentablemente esto es para me siento muy estrecho el tiempo. Esto es para unas 10.000 horas, 10.000 horas o 100.000 horas de historia. Y no se aburre, todo lo contrario. Si uno va siguiendo, es una teleserie que va un capítulo tras otro, un capítulo tras otro, un capítulo tras otro. Ahora vamos a empezar con la teleserie. No sé si alcanzaremos en pero en algún momento vamos a empezar a darle vuelta a la teleserie, que es interesantísimo, porque es lo más entretenido, va quedando en suspenso. Ahora, como les digo, son miles de horas. Son miles de horas. He estado reflexionando sobre lo que es la relación entre Chile y Perú. Nosotros, los chilenos, Chile y Perú es una verdadera unidad. Yo tengo como una especie de ideal de que existiera después una especie de imperio chileno, peruano, chileno, libertario. Todo el tiempo está Perú presente en toda la historia, y comienza la historia con las primeras civilizaciones. Los peruanos, los indígenas que llegaron a Perú, llegaron a un lugar que era totalmente hostil, que solamente eran valles. Los que llegaron a la cordillera, a la costa, eran valles, y esos valles entre tremendos pedazos de inmensos territorios de arenas, de dunas, de rocas, de montañas, de calor. Tenían el mar y tenían el valle, y ahí se fue generando por la necesidad una civilización, que la primera fue Caral, que es una ciudad, y después vino Zipán, y después vino otra más y otra, y finalmente se llegó a constituir el Imperio Inca, y el Imperio Inca se expandió hacia Chile y civilizó a los indios que estaban en Chile, les enseñó una serie de adelantos que eran revolucionarios para su época. Entonces Chile ya llevaba, cuando llegaron los españoles, llevaba ya más de 100 años de dominio de los incas, y incluso los pomaucas que hablábamos anteriormente, que están en la zona del Itata y el Biobío, en esa zona antes de los mapuches, de los araucanos propiamente tales. Eso estuvieron incluso una generación bajo el yugo de los incas. Entonces, es interesante, recomiendo como lectura a Marvin Harris. Marvin Harris es un antropólogo norteamericano que recogía tenía un montón de antropólogos que estaban en terreno, que le daban información sobre todos sus descubrimientos antropológicos, y él sintetizaba, y con una erudición portentosa, tremenda, inmensa, sabía de historia, sabe historia de Marvin Harris. Entonces tiene una serie de libros. Todo lo que sea de Marvin Harris es interesante, y él fundó lo que se llama el materialismo cultural, que explica que las sociedades contra más primitivas están más determinadas, y después las civilizaciones también a su vez van siendo determinadas por dos factores. Uno, la demografía, que siempre hay una presión demográfica, y segundo es el deterioro del medio ambiente. El deterioro del medio ambiente no es de ahora, ha sido siempre. Por ejemplo, él da ejemplo de México, que en México
hubo una superpoblación, hubo una presión demográfica muy grande y empezaron, toda la megafauna del Pleistoceno superior se extinguió en todas partes del planeta. Después vinieron otras faunas más pequeñas que fueron cazando y agotando especies, hasta que al final llegaron a tener muy poco nutrición de proteína y generaron una civilización ante la necesidad de organizar y de generar excedentes y de distribuirlos. Entonces eso llevaba al nacimiento del Estado, y va mostrando cómo se va dando el nacimiento de un Estado y cuáles fueron los estados prístinos, o sea, los primeros estados. Está Egipto, está Sumeria, que es en Babilonia, o sea, en el Mesopotamia, Sumeria, está en el Valle del Indo, la civilización de los hindúes, y está en China. Y después está lo que son los mayas y están los incas. Ahora, de todas estas civilizaciones, la incaica es la más suave. ¿En qué sentido? No tanto las primeras, las que fueron en la costa de Perú, pero después los incas llegaron a tener una especie de control a través de lo que se llama la reciprocidad, que era una moral que ellos establecieron, que había una reciprocidad entre el inca con su pueblo, el pueblo con el inca, y entre los distintos pueblos. Lograron expandirse en los Andes, que todos los Andes eran de difícil trabajo, tenían que organizar las terrazas, los templos, las construcciones. Cusco. Entonces Cusco se fue expandiendo de una manera, primero por la fuerza de las armas, pero al mismo tiempo porque tenían un sistema parecido a los romanos, en el sentido que aceptaban la deidad o las costumbres de ciertos pueblos, hablaban con los reyes, que estaban los reyes pequeños de una ciudad-estado en la costa peruana o más allá, hacia Quito, hacia Ecuador, o hacia Bolivia, que era Tiahuanaco, etcétera, que venía en civilizaciones propias, antiguas. Entonces todas esas conquistas se hacían también mediante negociaciones. Decían, ustedes quédense aquí, siguen con su prestigio, con su poder, y ganan, pero tienen que dar, sí, un tributo al Inca. Entonces, el garrote y la zanahoria. El garrote era la fuerza bélica de los incas, y la zanahoria era que mejor no nos metamos con la fuerza bélica. Igual hubo, cuando llegaron a Tumbes, que en la zona norte de Perú, había unos indios muy rebeldes y inmediatamente mostraron a los incas la parte dura, es decir, decapitaciones de miles, más del 10% de la población. Eso lo hizo Huayna Capac, que era el hijo de se me olvida el nombre en este momento, pero y después le quitaban parte de los dientes, y eso iba a ser de generación en generación como castigo. Sí, tenían un tremendo garrote y una tremenda zanahoria, pero ellos llegaron a Chile. Entonces Perú es una civilización prístina, original, nueva, que emergió en Sudamérica, la única, y que tiene una antigüedad semejante a la que puede ser Sumeria, es decir, estamos hablando de 3.300, 3.500 años antes de Jesucristo, 5.000 años antes de nuestra era. Significa esto una cosa muy extraña, que como lugares tan diferentes en el planeta, como lugares tan distintos, como por ejemplo, tenemos Egipto, ya lo he hablado, Sumeria, donde está la Mesopotamia, eso están cerca, pero después tenemos China, y aquí tenemos en América del Norte lo que eran los mayas y los incas. ¿Cómo pueden haber sido, con tan poca diferencia de tiempo, haber empezado a surgir en el mismo, más o menos 1.000 años de diferencia, que no es nada, en comparación con la historia de la raza humana que tiene el Homo sapiens? Hablan de 70.000 años, el Homo sapiens, el Neandertal 130.000. Entonces, bueno, en menos de 1.000 años de diferencia, a veces en algunas centurias, se produce este salto tremendo, porque
porque lo explica Marvin Harris, en el sentido de que se produce una presión demográfica que requiere una organización. Entonces el primero que organizaba esto, organizaba fiestas, entonces organizaba cosechas, y esas cosechas empezaron a generar excedentes, y él empezó a tener una guardia para cuidar los excedentes y para redistribuirlos. Se comienza a generar el Estado. El origen del Estado, hay mucha literatura, es muy interesante, porque después ya los estados vienen de estos estados prístinos, empiezan a surgir otros. Si tenemos de Sumeria y de Egipto, después ya viene lo que son los griegos, que también sería prístino, pero después vienen los romanos, ya es una colonia griega. Fue una colonia griega que se independizó y después empezó a ser un imperio. Tupac Yupanqui, o como le llaman otros, Topa Inca, no sé, otros nombres tiene, pero ese Tupac Yupanqui, que ya se había hecho el imperio potente, que hay un gran famoso que era el Pachacutec. Pachacutec fue como el súper. Pero después de Pachacutec vino este hijo y el Huayna Cápac, son hijo y nieto. Y fueron a sofocar una rebelión en lo que es el Alto Perú, lo que es Bolivia, y ahí supieron de la existencia de Chile y se le ocurrió y pasó a Chile. Y en Chile llegaron a explorar hasta el Biobío, donde se encontraron con los mapuches y quedaron en el Biobío haciendo la misma frontera que hicieron curiosamente los españoles, que es el Biobío Laja, el río Laja, el río Biobío, y ahí se quedaron alrededor de 60 años, 70 años, y después hubo una guerra civil en Perú de los hijos de Huayna Cápac, que era el famoso Huáscar y Atahualpa, y ahí pidió el que estaba al sur, que era Huáscar, pidió refuerzos de guerreros incas, y esos guerreros incas eran más que nada chilenos y algunos colonias de incas propiamente tal, de gente que hablaba quechua. En Chile todo el mundo, o sea, desde el Biobío, toda la zona que fue originalmente conquistada por Pedro Valdivia en los primeros años, eran gente que hablaba quechua, o sea, tenían doble idioma, era el idioma de los dominadores. Manejaban el manejo de los metales, habían aprendido las terrazas de cultivo, una serie de adelantos revolucionarios durante ese periodo. Entonces, como tuvieron que llevar gente a la guerra civil, inmediatamente los pomaucaes se rebelaron y tuvieron que retroceder la frontera hasta el Maule. Ahí quedó la frontera de los incas. Y este era uno de los imperios más benignos que se han dado en la historia de la humanidad, porque era un imperio los ejércitos del Inca eran no tenían un sistema de depredación, de crueldad. Era siempre, y eso se ha mantenido de alguna manera. Cuando uno va a Perú, siente eso, esa forma de ser. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la historia que comienza más o menos en 1420. 1420 comienza la invasión a Chile y se mantiene hasta el 1535 que viene Almagro. Y después viene lo que se llama el descubrimiento. El descubrimiento, todos sabemos por el colegio el tema de Cristóbal Colón. No hay mucho que agregar en todo lo de Cristóbal Colón, pero lo que sí que sabemos que Cristóbal Colón pensaba que al toparse con la isla Bahamas, a la primera isla que llegó, y después recorrer Cuba, la isla de Haití, donde está la República Dominicana, toda esa zona, también llegó a lo que era la costa de Venezuela. Entonces, la sensación que le dio a todo el mundo es que era algo que estaba así en expansión hacia adentro, y terrenos que iban creciendo y que se iba topando uno con Florida, se iba topando uno con Venezuela y después con México, o sea, y además no solamente fue Cristóbal Colón, sino que a partir de 1492 vino una explosión
navegantes que se fueron para todos lados. Es decir, los portugueses ya estaban desde antes, recorriendo todo lo que es la costa africana del Sahara, todo lo que es habían descubierto las Azores, las Islas Canarias, y siguieron hacia el sur y no llegaban hacia el punto donde podían llegar hacia el Océano Índico y llegar a la India. Pero finalmente lo hicieron con Vasco da Gama, que llegó y logró dar esa vuelta y llegó a la India. Y la India era propiedad prácticamente de los portugueses. Y los españoles y italianos, etcétera, etcétera. Entonces hubo también muchos geógrafos alemanes que trataban de armar este cuento. Ni sabían de Cristóbal Colón, sino que sabían de Américo Vespucio, por eso que le pusieron el nombre de América, porque pensaban que Américo Vespucio el que había descubierto eso, porque él había propuesto la idea, tenía la idea de que era un nuevo continente, que era algo nuevo. Entonces el globo terráqueo de Cristóbal Colón era mucho más pequeño que el que es realmente, era como la mitad, porque se suponía que íbamos a llegar en fondo a Japón, por decir que Florida, que Cuba sería Japón, para dar una idea de lo que es, de lo más pequeño que se tenía en cuenta. Entonces vino el Papa a todo esto para poner el orden en esta expansión de codicias, porque era una expansión de codicias. Estaban todos fascinados. Por un lado estaban los aventureros, que eran codiciosos de conocer, pero también estaban los que querían hacerse millonarios. Entonces los portugueses llegaron a la India, llegaron a las Islas Molucas y llegaron a lo que es la Indonesia actual. Todas esas son miles de islas y con un montón de lo que llamaban las especies, que era como un oro en el fondo del oro, eran todo el comercio de las especies que venían de la India y de las Islas Molucas. Entonces había uno de estos que era un soldado que llegó a ser, por su heroísmo y por su valor y astucia, llegó a convertirse en un oficial del ejército de los expedicionarios portugueses en la India, y se llamaba Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes tenía una idea, pero esa idea no era una idea loca, nadie se la pescaba, nadie quería saber de esto, por lo menos en Portugal, porque Portugal ya estaban engolosinados con toda su riqueza. Y él va hacia la casa de contratación en Sevilla, donde se organizaba todo lo que eran las cosas del Nuevo Mundo, los negocios, lo que se hacía en el Nuevo Mundo, estaba localizado en Sevilla. Él abandonó su nacionalidad junto con otro, que era, no me acuerdo el nombre en este momento, pero él era otro portugués, y los dos, Alcazaba, que llegaron a Sevilla a plantear esta idea. Y bueno, los españoles en realidad no querían más ideas, porque también estaban como locos, ellos estaban conquistando un montón de lugares. Pero América todavía no daba esa cantidad de riqueza que dio el imperio peruano. El imperio de los incas les dio una riqueza gigante, era por la cantidad de oro, porque el dios que ellos tenían era casi un monoteísmo. El dios Inti era sus lágrimas, sus reflejos en la tierra, era el oro. Entonces no había todavía una recompensa buena con respecto a la expansión que tenían los españoles en América. No estaba. Y en cambio los portugueses estaban recogiendo cualquier cantidad de beneficios económicos en los lugares que tenían, que era la India y la isla Molucas. Sin embargo, en los cálculos que sacó Hernando Magallanes, dijo las Islas Molucas, porque lo que hizo el Tratado de Tordesillas fue como partir este globo terráqueo en dos. El Papa partió en dos. Todo lo que está al oeste, toda la mitad del globo era para los españoles y la otra mitad del globo era para los portugueses. O sea, partido en dos. Bueno, el resto, olvídense, españoles y portugueses. Entonces, según los cálculos matemáticos hasta de las latitudes, de los meridianos y todo esto,
Hernando Magallanes decía que las Molucas pertenecían a España. Las Molucas están entre Indonesia y un poco corrido hacia las Filipinas, un grupo de islas. Entonces, uno de los españoles tomó atención a esto, porque el plan era ir por el continente sudamericano y encontrar un estrecho y poder desde ahí llegar a las Islas Molucas en forma directa por el oeste, porque ese era el derecho otorgado por el Papa, por el Tratado de Tordesillas para los españoles, para el rey de España, que en esa época todavía, sí, había habido un cambio. En 1517 había empezado Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que era el emperador, el gran emperador, donde no se ponía el sol en su imperio, porque llegó a tener las Filipinas, toda América, Italia, Alemania, en los Países Bajos. Fue una cosa increíble. Era uno de los hombres más poderosos de la historia de la humanidad. Entonces llegó este nuevo rey, y el nuevo rey se interesó con este proyecto. Y esto fue increíble, fue simplemente lo que llaman ahora el lobby, que ¿cómo lo pudo hacer? ¿De qué manera lo pudo hacer? Lo mismo que lo hizo Cristóbal Colón. Eran tipos que tenían mucha fe en su proyecto. Y él decía cosas muy obvias, como que África terminaba para ellos como una especie de triángulo, después venía la India, también era como un triángulo, después venía la Indonesia, la Indochina y la Indonesia también eran como un triángulo. Entonces, lo más lógico es que Sudamérica fuera como un triángulo. Esa era la lógica. Y realmente le achuntó. Bueno, le dieron 5 naves, 260 tripulantes, y se fue hacia el lado portugués, que era la punta de el Tratado de Tordesillas, agarraba la punta, o sea, agarraba lo que es de Río de Janeiro hacia el este. Pero todo lo que es la Amazonía, el Mato Grosso, todo el sur de Brasil, todo eso era español en el derecho. Bueno, y se fue, pasó por el Río de la Plata y llegó finalmente a la Patagonia, en el puerto de San Julián, que yo llegué allá, me fascinó haber llegado a ese puerto cuando estuve en la Patagonia. Es una taza de leche. El mar de la Patagonia es una taza de leche, pero total, o sea, es como estar en un lago. Sin embargo, tú pasas al otro lado, al lado chileno, es una locura. Todo lo que es son dos Patagonias tan distintas. La Patagonia argentina, la Patagonia chilena son opuestas. Una es desértica, ventosa, con este mar tranquilo, con un declive, un desnivel en el mar una pendiente muy suave. En cambio en Chile una pendiente abruptísima, donde tú te encuentras bosques con glaciares y abajo fiordos con mar. Y profundidades tremendas, de 280 metros a 60 metros de distancia de la costa. En callejones, todo lleno de canales. Si ustedes se meten en eso a mirarlo por el Google, a través de mirar una especie de street view de todo esto, quedan impresionados. Yo una vez me tocó viajar por los canales, y es una verdadera ciudad llena de avenidas, porque son canales. De repente te encuentras con un canal con una ventolera gigante, y te metes a otro, y a otra isla, y otro lugar. Es una cosa increíble. O sea, son 5.000 islas, lo que es el sur de Chile. Son 5.000 islas, no es poco. Y los canales llenos de lagos, dentro de las islas hay lagos, hay ríos, hay unas cuestiones, hay unas islas que son como una especie de... Fíjense, bueno, y esto en San Julián se quedó ahí esperando, porque ellos no sabían. En España no tenían idea de lo que era el Estrecho de Magallanes, no sabían que existía y no sabían qué clima había acá. Pensaban que había hasta en el Estrecho de Magallanes, o sea, en el sur, en la Patagonia, todo eso, había, qué sé yo, piñas, frutos tropicales, porque estaban sin saber de qué se trataba el mundo. Se encontraban con puras cosas tropicales, con puros frutos novedosos en todos los lugares donde andaban.
y mandaron Hola, soy Felipe Izquierdo. Hemos tenido dos sesiones anteriores. La verdad, tengo que empezar a ver cosas que se me han quedado atrás, lamentablemente. Y de ahí viene realmente ahora comienza la teleserie, porque empieza todo lo que es el descubrimiento de Chile, cómo fue el ingreso de Magallanes en el estrecho y su odisea, porque fue realmente una cosa increíble. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.